Buenos días a todos. Os agradecemos muchísimo el interés que habéis mostrado por nuestro webinario. La verdad es que nos ha sorprendido, que está teniendo una aceptación muy alta bueno, y sigue entrando aquí gente. O sea que, daros los buenos días. Parte de la Oficina Cerera Pyme de Cámara de Zaragoza. Como sabéis, estamos haciendo una serie de jornadas técnicas sobre temas que son interesantes para nuestras pymes y para las empresas de Zaragoza. Como sabéis, pues ya empezamos con un webinar sobre e-commerce hace una semana. Esta semana tenemos todas las novedades de la factura electrónica, que no son pocas, ahora podréis verlas. Indicaros que desde la Oficina Cerera Pyme pues estamos para daros soporte a todos, que tenemos un servicio sin coste, que no gratis, pero sin coste. Ya sabéis que a mí la palabra gratis no me gusta. Entonces, que sepáis que os podéis poner en contacto con nosotros. Nosotros os daremos soporte en temas de digitalización, en cualquier soporte que vosotros necesitéis relacionado con la transformación digital, desde un CRM, un ERP o cualquier cosa que vosotros necesitéis. Que sepáis además que aunque el kit digital ha sido como una ola, ¿no?, que ha fagocitado últimamente toda la información acerca de transformación digital, que es otro programa más que desde Cámara Zaragoza, en la Oficina Cerera Pymes, la que también da soporte en el kit digital, y que por nuestra parte pues estamos encantados de poder indicaros que vamos a hacer una serie de webinarios ya que a final de año, en los cuales vamos a estar hablando de tecnologías, vamos a estar hablando de información muy útil para vosotros, y que para cualquier duda que os pueda surgir estamos a vuestra disposición. Voy a silenciar a todos, ¿vale? Así que, Héctor, de vez en cuando a lo mejor te tengo que silenciar también. Intentaré darte micro rápido, pero voy a silenciar a todos para que no nos molesten durante la presentación. Y nada, te dejo paso y tú mismo te puedes presentar. Genial, muchas gracias. No sé si estoy muteado o me escucháis bien, perdón. No, te escuchamos perfectamente. Ok. Nada, en primer lugar, muchas gracias a todos por la asistencia, por supuesto, sobre todo también a la Cámara de Zaragoza y a la Oficina de Cerera Pyme, en especial a JNU. Y hoy vamos a hablar un poco de un tema bastante caliente, ¿no?, por decirlo de alguna forma, que es la facturación electrónica. Seguro que ya bastantes de vosotros habéis oído hablar desde hace un tiempo. Es un tema que, de nuevo, pues, también va a alargarse, desgraciadamente, más de lo que debería, pero que en un cierto calendario temporal, en el que voy a reincidir bastantes veces a lo largo de la presentación, no nos tiene que desanimar, en primer lugar, ni que hacer que no le prestemos la atención necesaria, ¿no? Muy rápido, si os parece, me presento y ya arrancamos con la sesión. Yo soy Héctor Benítez, luego la Dirección de Cumplimiento de Negocio y Soluciones en Camer Firma, que es un prestador de servicios de confianza cualificado, y también soy profesor en las facultades de Derecho y Administración de Empresas en la Universidad de Tabaco, de temas de Legal Tech, un programa propio que tienen de tecnología y derecho, blockchain, etc. Entonces, sin más demora, si os parece, procedemos a ver de qué vamos a hablar hoy. Es un índice así muy rapidito. La verdad es que la voluntad, ¿no?, o la idea de hoy es repasar un poquito las opciones básicas de facturación electrónica, ver qué novedades hay ya al respecto, y sobre todo hacer un capítulo al final de conclusiones de mi opinión, ¿no?, y recomendaciones que podemos hacer alrededor de lo que viene en facturación electrónica, de cómo afrontarlo, ¿no? Esto del tema de transformación digital, sea gran corporación, sea pequeña y mediana empresa, da un poco de vértigo o de miedo el atenderlo, y hay que afrontarlo como cualquier otra situación, así que acabaremos con eso. La estructura, al fin y al cabo, vamos a empezar a hablar del punto de partida, ¿no?, un poco que seguro que todos habéis oído en numerosas ocasiones, la ley CRE-13, ¿no?, la famosa ley 18 del 22. Aquí es donde se da el pistoletazo de salida a lo que será la factura electrónica obligatoria. Hablo ahora de forma general porque ya veremos que para ciertos aspectos ya es hoy en día obligatoria la factura electrónica, pero bueno, en lo que entendemos de forma genérica, ¿no?, facturación electrónica entre profesionales. Luego repasaremos cuatro conceptos muy básicos de facturación electrónica, al fin y al cabo. Hablaremos de la factura electrónica obligatoria, como sí, las partes voluntarias, la parte obligatoria que viene, el calendario también de obligatoriedad va a ir siendo progresivo.
Las novedades del borrador del reglamento, actualmente la situación en la que estamos es que ya hay un borrador del proyecto de reglamento, lo vamos a repasar, evidentemente esto puede cambiar, pero teniendo ya esta información ya sabemos mucho por dónde va a ir y vamos a acabar con este capítulo de conclusiones. El chat no lo voy a ver, perdonar, porque si hago dos cosas a la vez voy a perder el hilo de lo que estoy hablando, pero si hay alguna pregunta, al margen de que al final dejaremos un ratito para preguntas, sentiros libres de interrumpir. No sé si aquí en Zoom se puede levantar la mano, lo que queráis, que no sea sobre todo estar yo aquí charlando y dando una conversación que os pueda resultar aburrida, así que en cualquier momento lo que necesitáis, por favor, ir interrumpiendo, que será muy bienvenido. Héctor, no te preocupes por el chat, que lo gestionaremos nosotros, ¿vale? Por otro lado, hablan de que se oye un poquito bajo, ¿vale? Pues si puedes subir un poco el micro, por favor. A ver, así mejor, perdonad. Hola, hola, hola. Yo te escucho bien. He subido, es verdad que al principio se oye un pelín bajo, pero he subido el volumen. No sé si el resto... Sí, mucho mejor. Vale, mejor. perfecto. Perfecto. Vale. Cualquier cosa, decirme. Tengo aquí los de recambio, o sea que los AirPods a veces fallan un poco, yo hablo un poquito más alto, ¿vale? Ya, pero cualquier cosa, por favor, decirme. Entonces, sin más, vamos a la ley CREA y a la ley CRECE, ¿no? Que es lo que comentábamos, nos da un poco el pistoletazo de salida. Voy a intentar mover la ventanita esta, que no sé si vosotros sois con los participantes, pero a mí me tapa un poquito la diapositiva. Ya veis que no soy el gran maestro haciendo diapositivas, pero la idea, yo creo, lo que me gustaría es que nos quedara un poquito claro el calendario que tenemos, ¿no? Dentro de que hay bastante incertidumbre en relación al futuro. No al futuro de lo que viene, pero sí cuándo va a venir, ¿no? ¿Qué nos encontramos al fin y al cabo? Que en septiembre del 2022 se aprueba la ley CREA y la ley CRECE, ¿no? Y que dentro de la propia normativa se incluye la modificación del artículo 2A, si no recuerdo, de una normativa que tenemos a continuación, en relación a la... Perdona. Nada. Estábamos hablando, perdón, de la modificación, ¿no? de la inclusión de la obligación de facturación electrónica. Luego veremos la literalidad del texto y lo que se define, ¿no? Pero sí que ya se nos dan varias nociones básicas. La primera, que habrá un desarrollo reglamentario de la norma, como es totalmente normal, y la siguiente, un calendario temporal. ¿Vale? Un calendario temporal que nos dice que a los 6 meses de aprobación de la ley tendría que publicarse este desarrollo reglamentario, esto es decir, marzo del 23, y al año de la publicación del desarrollo reglamentario entraría en vigor la obligación de facturación electrónica, que luego veremos que también tiene diferentes márgenes temporales, ¿no? Entonces, la teoría es muy bonita, pero no siempre se cumple. Entonces, inicialmente, la obligación de facturación electrónica empezaría en marzo de 2004, pero el calendario legislativo no está siguiendo lo que marcaba, ¿no? La propia normativa. ¿Dónde nos encontramos entonces? Nos encontramos que si bien en marzo del 23 tendría que haber sido aprobado el desarrollo reglamentario, en junio del 23 se da a conocer el borrador del reglamento, del proyecto de reglamento. Es decir, en junio tenemos un borrador que hoy en día lo tenemos, todavía no está publicado el reglamento. Sabéis que el calendario que tenemos actualmente político es quizás un poco complejo, en primer lugar porque justo por delante tenemos agosto, eso es un mes muy parado, ¿no? Evidentemente, como es normal, además del calendario o del escenario político general que tenemos en España, con las complejidades que puede ser que va a haber para formar gobierno, un posible escenario de repetición de elecciones. Entonces, os he puesto aquí en interrogantes, ¿no? Un poquito la publicación del reglamento. Lo he puesto antes de marzo del 24 y esperemos que sea antes de marzo del 24, porque si no sería un fracaso bastante estrepitoso, perdonad, la demora no legislativa, pero en algún momento antes de marzo del 24, esperemos, y posiblemente a lo largo de este año, se publicará el reglamento, ¿vale? Una vez se apruebe el reglamento, tenemos dos escenarios, ¿no? Aquí os he puesto T1 y T2. De nuevo, sin fechas, porque hasta que no se publique el reglamento no sabemos, ¿no?, cuándo empezará a contar la fecha. T1 y T2, ¿qué es? Es la entrada en vigor al cabo de un año de la publicación del reglamento del mismo, ¿vale? Y T2 sería la siguiente obligación de facturación electrónica para el resto de empresas. Va a ser progresiva la implementación de la facturación electrónica en función del volumen de negocio de las empresas
pero sí que sabemos que en la teoría, ¿no?, y en la práctica va a acabar siendo así, lo que no sabemos es las fechas exactas, es publicación del reglamento, un año entrada en vigor para ciertas empresas o facturación electrónica y al cabo de otro año para el resto de empresas, ¿no? Entonces, este es el escenario en el que nos manejamos. Avanzo un poquito y hacemos un resumen muy rápido, si os parece, de lo que son puntos principales de la ley, ¿no? Se habla de una obligación de facturación electrónica, que es lo que estamos hablando. Esto es un término impreciso, por decirlo de alguna forma, ¿no? Porque ya sabéis que la facturación electrónica en la administración pública para muchos casos de uso ya es obligatoria hoy en día. Entonces, cuando hablamos de facturación electrónica, de forma genérica, nos referimos a la obligación de factura electrónica entre empresas. Va a quedar fuera de forma obligatoria, no quiere decir que sea voluntaria, la facturación al consumidor final, ¿vale? La facturación electrónica al consumidor final, pero siempre que hablemos de facturación electrónica en este ámbito va a ser entre profesionales, ¿vale? Y entre empresas. Entonces, este es el primer punto. Lo segundo, hablo de generalidades porque al fin y al cabo la norma, ¿no?, marca esos conceptos generales que luego aterriza y luego desarrolla el propio reglamento, pero hablo de estos puntos generales, ¿no?, que nos marca la norma. Encontramos que tenemos una garantía y el desarrollo, que luego lo veremos, así lo contempla, de interconexión e interoperabilidad de las plataformas de facturación, ¿vale? Es decir, la facturación electrónica va a tener que ser en formatos que sean compatibles entre las diferentes empresas, ¿vale? Vamos a ver que hay una libertad de elección de software de facturación, pero que va a tener unos estándares de interoperabilidad y unas garantías de interconexión para que, independientemente de la herramienta de facturación que se utilice, se garanticen, ¿no?, ciertas características de la factura electrónica, la legibilidad, descarga, acceso, etc. ¿Vale? Pero estos son los marcos que nos marca la propia norma y que luego aterriza un poquito el reglamento y que iremos viendo. Luego el marco temporal, lo hemos visto ya de forma un poquito amplia, sabemos que estamos fuera del escenario que comentaba la propia ley crea y crece, pero sí que aunque no sepamos las fechas, tenemos que tener claro que es publicación del reglamento más un año y más otro año, ¿vale? Para saber obligaciones de facturación. Hablamos, ¿no?, y estamos actualmente en ese punto en el que estamos pendientes de la publicación del reglamento que desarrolle la norma. Tenemos, como he repetido y que veremos a continuación, el borrador del mismo, pero todavía no está aprobado. Esto es importante porque será el pistoletazo de salida para los cómputos. Reincido, ¿no?, y me parece importante hablar de nuevo, que luego veremos más en detalle, de la libertad de elección de la plataforma. Una cosa es que la factura electrónica sea obligatoria y otra cosa es que se nos pueda imponer algún proveedor de firma electrónica. Esto no lo puede hacer ninguna empresa, ¿vale? Luego hablaremos de la teoría y de lo que pasa en la práctica. Pero precisamente la garantía de interconexión y de interoperabilidad entre las herramientas de facturación se hace para que sea una empresa pequeña, mediana, sea cualquier organismo, pueda elegir la plataforma que mejor considere o el software de facturación que mejor considere y que le permita la transacción con otros softwares diferentes. Tenemos que la propia norma nos marca la posibilidad de que se nos solicite, una vez entre en vigor la obligación de facturación electrónica, el receptor de la facturación nos puede solicitar una copia en papel, ¿vale? Esto va a ser una obligación temporal porque solo va a ser durante los 4 primeros años desde la implementación de la norma, pero nos podemos encontrar que se nos pida una copia de la solicitud en papel. Es importante, de la factura en papel. Y es importante decir eso, una copia. Es decir, la emisión de la factura electrónica no exime de que me puedan pedir una copia en papel y la emisión de una factura en papel no exime de la obligatoriedad que tendremos de facturación electrónica. Esta será sí o sí obligatoria. Y luego tenemos un último punto, ¿no?, que al fin y al cabo es importante en la norma, pero que lo vamos a tocar de lado, salvo que alguna pregunta nos interese al respecto, que es se crea un instituto de seguimiento de la morosidad. La facturación electrónica tiene una fundamentación y una base en el seguimiento de la morosidad, ¿vale? De saber el estado de pago de la factura, luego veremos posibles estados de la factura, pero perseguir y combatir un poquito la morosidad, la demora en los pagos, ¿no? Con la facturación electrónica vamos a ver sistemas de seguimiento de información de fecha de emisión, fecha de aceptación, fecha de pago, y es importante mencionar, y me parece interesante de cara a lo que veremos en las conclusiones, e incurrir en determinadas situaciones de morosidad
nos impedirá el acceso a ciertas ayudas. Acabaremos viendo el tema del digital, ¿no? Y cómo vincula o cómo aplica la facturación electrónica, pero es importante entender que estando en ciertos estados de morosidad se nos puede denegar el acceso a ciertas ayudas públicas en base a la digitalización de las empresas o de las organizaciones. ¿De acuerdo? Avanzamos y aquí me pongo las gafas, disculpar porque no soy muy amigo de poner parrafadas en las diapositivas, pero me parecía interesante poneros la literalidad de la norma, ¿no? Porque al fin y al cabo, dentro de la ley CRE y la ley 13, la remisión o la relación de facturación electrónica es bastante breve, es lo que tenemos aquí, y luego una pequeña disposición adicional, pero me parece importante que la veamos y que la comentemos, ¿no? Al fin y al cabo, lo que hace el artículo 12 de la ley CREA y la ley 13 es modificar la ley 57/2007 de medidas de impulso de las sociedades de la información para añadir un artículo 2, ¿no? Que es la factura electrónica en el sector privado. ¿Y aquí qué se nos dice? ¿No? Pues al fin y al cabo son estas generalidades que hemos resumido un poquito en la diapositiva anterior. A los efectos dispuestos en esta ley, todos los empresarios y profesionales deberán expedir, remitir y recibir, importante no solo la obligación no solo de emisión, sino también de recepción de factura electrónica, ¿no? Factura electrónica en sus relaciones comerciales con otros empresarios y profesionales. El destinatario y el emisor de las facturas electrónicas deberá proporcionar información sobre los estados de la factura. Aquí no me parece tampoco importante hablar de los estados de la factura, porque lo haremos más adelante, pero aquí tenemos la obligación de emitir y de recibir facturación electrónica, ¿de acuerdo? Luego seguidamente nos habla el artículo 2 bis, en su punto 2, ¿no? Cuando lo modifica el artículo 12 de la ley 13, de que las soluciones tecnológicas y las plataformas ofrecidas por empresas de proveedores de servicios de facturación electrónica a los empresarios y profesionales deberán garantizar su interconexión e interoperabilidad gratuitas. Importante, ¿no? Y de la misma forma, las soluciones de plataformas de facturación electrónicas propias de las empresas emisoras y receptoras deberán cumplir los mismos criterios de interconexión e interoperabilidad gratuita con el resto de soluciones de facturación electrónica. ¿Por qué os pongo esto al margen de lo que hemos hablado? Porque cuando escojamos, ¿vale? Y no me quiero adelantar a las conclusiones, un software de facturación electrónica, tenemos que garantizar que cumple con todo lo que nos marca la norma. Y vemos que hay ciertos servicios de forma general que para el acceso a la emisión y la recepción de factura electrónica, el software nos lo va a tener que proporcionar de forma gratuita. Y uno de ellos es, evidentemente, la garantía de interoperabilidad e interconexión con el resto de plataformas que operen en el sistema de facturación electrónica español, ¿vale? Héctor, aquí, sí, perdona. Héctor, perdona. Nos indican que hay un poco de eco en la presentación. Yo lo escucho bien. Entonces será por si hay alguna manera o tienes algunos otros cascos o... Sí, voy a probar. Es que no sé si es la sala, disculpa que te interrumpa, no sé si es la sala, pero sí que nos estaban hablando de que hay un poco de eco. Vale, pues me cambio de cascos, no sé cómo irán, si no voy a buscar otros, no os preocupéis, ¿vale? Un segundito, Vale. por favor. Muchas gracias y disculpa. Vamos a ver si solucionamos los problemas que indicabais de eco. A mí, personalmente, lo escucho bien. Entonces, por eso... A ver, ¿así me oís un poquito mejor, peor? ¿Qué tal así? Así menos eco, pero un poco más bajo. Yo creo que si subimos el altavoz... Vosotros diréis, ¿eh? Si no probamos sin cascos también, si queréis, que a veces directamente sin cascos y cogiendo el micro del ordenador es la forma más rápida, pero decirme, por favor, si... Bueno, nos indican que mucho mejor. ¿Sí? Si la gente sube el volumen, entiendo que lo escucharán bien. Entonces vamos a seguir, ¿vale? Porque tenemos un montón de temas que tocar. Vamos a seguir y si la gente indica que se oye bien, pues seguimos para adelante. Hacemos cualquier cambio, ¿eh? Si puedes subir un poco lo que sería el volumen del micro, que yo creo que hay una opción. Esto entiendo que es en... tengo que ir, perdonad, os dejo de compartir. Yo creo que donde está el micro, ¿vale? Allí tienes altavoz, micro y puedes configurar audio. Configuración de audio. Perdonad, los problemas, nivel de entrada, lo tengo al máximo, la verdad. ¿Lo tienes al máximo? Pues nada, tendremos que subirnos todos el micro. Sí, si no vamos a probar, ¿eh? O sea, si desconecto así el micrófono, ¿me oís mejor así? Yo creo que te estamos escuchando por el micro de... ¿Así me oís mejor? Yo creo que te escuchamos por el micro del ordenador. Entonces, si puedes subir un poco la voz... He desconectado los cascos ahora. ¿Mejor o peor? Se oye muy claro ahora.
La verdad es que ¿Sí? ahora se oye Vale, claro. pues, Sí. mira, ni cascos ni nada. Al final con el ordenador tal cual. Vale, muchas gracias. Nada, vosotros y disculpar las molestias. Cualquier cosa de nuevo interrumpirme, perdonad que yo me pongo ahí en modo hablar y si hay cualquier molestia, por favor, decirme. Hablábamos, ¿no? Y estamos en la obligación del punto 3 y me parece importante de nuevo repetirlo. ¿Por qué? No a efecto de que quede el mensaje, sino de nuevo, cuando contratemos un software o cuando utilicemos algún software de gestión de facturación electrónica, nos tenemos que asegurar que cumpla con las obligaciones que me marca la norma. Sobre todo, y no quiero entrar en el régimen sancionador, pero porque no cumpliendo, al margen de las sanciones que puede tener el software por no adecuarse a lo que marca la norma, el yo no cumplir con ciertas obligaciones del receptor de la facturación me puede suponer a mí mismo una sanción. Entonces, es importante que seamos conscientes de este plazo de 4 años de que podemos solicitar, ¿no? Que el receptor de la factura nos puede solicitar una copia en papel y, de nuevo, sin incurrir en costes adicionales. Es decir, todo lo que pivota alrededor de la facturación electrónica va a ser gratuito, ¿no? Y por último, y a su vez, ¿no? El receptor de la factura electrónica no podrá obligar al emisor a utilizar una concreta solución o plataforma o proveedor de firma electrónica. ¿Vale? Es importante que de nuevo entendamos esto. Tenemos libertad total de utilizar o de seleccionar el proveedor de software de facturación electrónica que queramos, que no va a suponer ningún problema en el hecho de que otro cliente o que el receptor de la facturación, tenga otro software. La garantía de interconexión y de interoperabilidad va a permitir que entre los diferentes operadores de software de facturación electrónica se entiendan, por decirlo de alguna forma. Por último, ¿no? Y la entrada en vigor, que es lo último que nos marca la propia norma sobre, la propia norma hablo de la ley CREA y la ley CRECE en relación a la facturación electrónica, ¿vale? Luego veremos el reglamento. En la disposición final octava de la propia ley CREA y CRECE nos habla de la entrada en vigor de la norma, ¿no? Y aquí os lo pongo al fin y al cabo para que veamos esto, ¿no? Nos dice que la presente ley entrará en vigor a los 20 días de la publicación, hablamos, a excepción del capítulo 5, que entrará en vigor a partir del 10 de noviembre, relativo a la facturación electrónica, ¿no? Que producirá efectos para los empresarios y profesionales cuya facturación anual sea superior a 8 millones de euros al año de aprobarse el desarrollo reglamentario. Para el resto de los empresarios y profesionales, este artículo producirá efecto a los 2 años de aprobarse el reglamento. Esto está supeditado también a una excepción comunitaria, pero que me parece que no nos será interesante, pero ya tenemos la diferencia y el marco temporal. Tenemos el límite, ¿no? Que nos marca 1 año o 2 años desde la entrada en vigor del reglamento de facturación electrónica, del desarrollo reglamentario de facturación electrónica, es 1 año, empresas de más de 8 millones de euros, 2 años, empresas de menos de 8 millones de euros. Es decir, a los 2 años, cualquier pyme, cualquier autónomo va a estar obligado a emitir y a recibir facturación electrónica. Y aquí me parece importante que diferenciemos en 2 aspectos. Una cosa es la factura electrónica per se y otra cosa es el software de gestión de la facturación electrónica. ¿Y por qué es importante? Porque todo lo que es facturación electrónica tiene una relativa, de hecho no una relativa, tiene una vital comunicación e importancia con lo que es la comunicación de los datos de facturación a la agencia tributaria, ¿no? Es importante que entendamos que tiene ciertas ventajas o ciertas desventajas, depende cómo lo queráis entender, de comunicación automática e inmediata con la agencia tributaria. De tal forma que nos encontramos, en primer lugar, la regulación en el ámbito de facturación electrónica, la ley CREA, la ley CRECE y el desarrollo reglamentario de la ley, que es algo que parte del Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital, ¿de acuerdo? Eso es las obligaciones en el ámbito de facturación electrónica. Y otra cosa son los requisitos que debe tener el software de gestión empresarial y que posiblemente incluya la facturación electrónica, ¿no? Que aquí estaríamos enmarcados dentro de algo ya existente. La ley 11/2001 de lucha contra el fraude fiscal, que de nuevo se encuentra pendiente del desarrollo reglamentario, pero que depende de Hacienda, del Ministerio de Hacienda y Función Pública. Es decir, va a haber esa comunicación automática en ciertos aspectos voluntarios, en otros obligatorios, de comunicación de automática de ciertos datos de facturación, no de la propia factura electrónica, con la Hacienda Pública.
Y eso va al margen, de nuevo, de las obligaciones fiscales de comunicación que ya existen, que se ampliarán de comunicar a Hacienda ciertos datos de facturación, ¿no? Que aquí, al fin y al cabo, tenemos el Sistema Inmediato de Información, el SID, que ya funciona desde hace tiempo, que nos obliga, ¿no?, esa temporalidad, en ciertos casos, de hasta 4 días como máximo, para hacer esa comunicación fiscal de datos de facturación. Pero es importante que diferenciemos entre la propia factura electrónica y los requisitos del software de gestión y las obligaciones de comunicación a Hacienda, a efectos fiscales, ¿no?, pero que evidentemente van comunicadas con la gestión de la propia factura electrónica en sí. Entonces, hablaremos muy rápido ahora de lo que son, al fin y al cabo, ciertas nociones muy básicas sobre facturación electrónica, ¿no?, para que entendamos de qué concepto estamos hablando. Yo creo que lo más importante para ello es que hablemos, en primer lugar, de qué es, ¿no?, una factura electrónica. Yo creo que todos lo tenemos muy claro y hemos cogido un par de ejemplos, de hecho 3, de qué es una facturación electrónica en función a diferentes normas, ¿no? En primer lugar, tenemos la Directiva 2014-35, ¿no?, de efectos de contratación pública, que nos dice que es una factura emitida, transmitida y recibida en un formato electrónico estructurado, importante, luego entraremos en el formato de la factura, pero que permita su tratamiento automatizado y electrónico, ¿no? Es una definición quizás la más básica que nos vincula, ¿no?, un poquito, o que nos equipara lo que es factura electrónica a documento electrónico. Sí que ya nos lo limita a esos formatos estructurados, ¿no?, pero la Directiva de Efectos de Contratación Pública hace una primera definición muy general. Luego nos encontramos la propia Ley de Medidas de Impulso de la Sociedad de Información, ¿no? Recordemos que la ley crea y la ley crece, lo que modifica es el artículo 2, añadiendo un artículo 2 bis a esta propia norma, ¿no? ¿Y qué nos dice? Que es un documento electrónico que cumple con los requisitos legales y reglamentariamente exigibles a las facturas, y que además garantiza, y esto es importante, la autenticidad de su origen, la integridad de su contenido, impide y lo que ello impide, el repudio de la factura por su emisor. De nuevo, esto es muy importante, ¿no? Ya podemos encontrar un detalle un poquito más específico de lo que es la definición de factura electrónica. Pero adelantándome al capítulo siguiente de lo que hablaremos, me ha parecido interesante encontrar ciertas definiciones que ya nos incluye el borrador del reglamento. Y aquí, al fin y al cabo, vemos la literalidad de lo que nos dice el reglamento de facturación electrónica para la factura electrónica y para un par de conceptos que veremos a continuación. En primer lugar, nos dice que la factura electrónica obligatoria entre empresarios y profesionales, importante porque ya acota el ámbito de aplicación, ¿no?, que ya sabemos que es aquella factura expedida y recibida en formato electrónico entre empresarios y profesionales en la que se documenten operaciones comerciales concertadas entre ellos que reúnan las características técnicas contenidas en esta norma, el propio reglamento, y en sus posibles desarrollos reglamentarios, así como en el Real Decreto 16/19, porque se aprueba el reglamento que regula las obligaciones de facturación. La definición de facturación electrónica entre profesionales del propio reglamento es mucho más concisa, como ya veis. Pero además, dentro de las propias definiciones, esto, si no me recuerdo mal, es el artículo 3 del propio reglamento, nos incluyen una serie de definiciones que, de nuevo, adelantándome al capítulo siguiente, ¿no?, por hacer una especie de spoiler, me parecía importante comentaros. En primer lugar, se nos incluye una definición más global de qué es la plataforma de intercambio de facturas electrónicas. O sea, se habla de una plataforma de intercambio de facturas electrónicas, que es aquella infraestructura tecnológica que permite el direccionamiento de facturas electrónicas entre el emisor de la factura y su destinatario, que reúnan los requisitos técnicos contenidos en esta norma y en sus posibles desarrollos reglamentarios. Es decir, va a ser esa plataforma donde estén incluidas todas las soluciones de facturación electrónica que cumplan con los requisitos reglamentarios y normativos. Y por último, y me parece importante, ¿no?, que hablemos de ello, aunque luego entraremos en detalle, el propio desarrollo reglamentario, hago de nuevo un spoiler, nos habla de la solución pública de facturación electrónica. Este concepto, si alguien ha oído hablar de facturación electrónica previo a la publicación, ¿no?, del borrador del reglamento, se hablaba de cómo se articulará a través de una solución pública, a través de un sistema de interconexión de entes privadas, ¿no?, de organismos privados, perdón, pero el propio reglamento ya nos habla de forma muy clara, ¿no?, y así os lo leo a continuación, de una solución pública de facturación electrónica, ¿no? Y aquí hablamos, que nos hable del conjunto de soluciones previstas por la Agencia Estatal de la Administración Tributaria para servir de infraestructura a la facturación electrónica.
emisión y recepción de facturas de aquellos empresarios y profesionales que así lo elijan y para servir de repositorio universal, luego entraremos en todos estos aspectos, que es un poquito largo, y obligatorio, repositorio universal y obligatorio de todas las facturas electrónicas, proveyendo asimismo servicios generales de seguimiento del cobro en los términos del reglamento y opciones de descarga en línea, individual o masiva para los emisores y destinatarios de las facturas y sus autorizados. Es decir, nos encontramos que la plataforma de intercambio de facturas electrónicas va a verse complementada o incluida, ¿no?, con una solución pública que va a ser exactamente igual de válida que cualquier solución privada, pero que además va a tener una serie de funciones adicionales, ¿vale? Y que veremos a continuación, que al fin y al cabo ya nos lo marca muy claro. De nuevo, el reglamento ya nos da, o el borrador del reglamento nos da los posibles estados, ¿no?, que puede tener una factura electrónica, que al fin y al cabo yo creo son muy sencillos y muy básicos, ¿no? Pero una factura que esté emitida no puede estar aceptada o rechazada, ¿vale? Que podemos tener ese primer estado de aceptación o rechazo comercial de la factura, evidentemente, y su fecha. Y podemos ver además el pago efectivo completo de la factura y su fecha. Es decir, lo principal de la factura, el principal información que podemos desprender de una facturación electrónica es emisión, recepción, aceptación y rechazo, y pago o no pago, no hay cumplimiento de las obligaciones de pago en tiempo y forma que la propia factura electrónica puede comprender. Y adicionalmente, ¿no?, nos permite, o la propia norma nos dice que adicionalmente nos puede mostrar los siguientes estados una factura electrónica, ¿no? La aceptación o el rechazo comercial parcial de la factura y de su fecha, el pago parcial, el importe y su fecha, y la cesión de la factura a un tercero para su cobro o su pago, ¿no? Pero la cesión de facturas también es un estado que puede comprender la propia normativa, con identificación del cesionario y su fecha de cesión. No sé si tenéis en mente o alguien se lo pregunta, ¿qué pasa, ¿no?, con la emisión de una factura electrónica con algún dato erróneo o por error? Luego lo veremos, ¿no?, a continuación lo veremos, pero no se permite la modificación o la alteración de una factura ya emitida. Lo que hay es una factura nueva complementaria que corrige, ¿no?, correctiva de esa factura ya emitida. Pero bueno, esto al fin y al cabo lo quiero vincular, ¿no?, una vez que ya hemos visto los estados, con qué garantías y qué principios tiene que comprender una factura electrónica, ¿no? 3 de ellos los hemos visto muy claros en la propia definición de la factura electrónica y en los compendios que nos da el reglamento de facturación electrónica, pero hemos añadido algo, ¿no?, como es la legibilidad. Es decir, se tiene que asegurar, no solo en el momento de la emisión, de la recepción o del pago, la continua legibilidad, perdonad que la palabra se me atasca, de la factura electrónica. Es decir, lo que hemos visto, ¿no?, la diferencia entre formatos, que sea un formato estructurado, lo que me complica la legibilidad, por decirlo de alguna forma, de la propia información en bruto, no impide que los softwares de facturación electrónica lo tengan que transformar a un formato legible, ¿no?, la legibilidad de la facturación electrónica. Evidentemente el no repudio, lo veremos a continuación, ¿no?, pero ¿cómo se garantiza el no repudio de la emisión de una factura electrónica? Con una firma electrónica. La facturación electrónica irá muy vinculada a lo que es la firma electrónica. La autenticidad y la integridad, es decir, y esto es muy vinculado con lo que decía anteriormente, ¿no?, la factura electrónica no solo tiene que ser original y tenemos que garantizar quién la emite, quién la recibe y qué emite y qué recibe, sino que además esa integridad, ¿no?, de que no ha sido alterada, no ha sido modificada. Y son los softwares de gestión de factura electrónica los que nos tienen que proporcionar estas garantías en relación a la facturación electrónica. Y nosotros mismos tendremos que asegurarnos a la hora de exigir o de escoger, algún software de gestión de facturación electrónica, de asegurarnos de que cumplen con las garantías normativas y reglamentarias. Al margen de, y dejamos la puerta abierta, que lo hablaremos al final de las conclusiones, que sabremos que tenemos una solución pública a la cual acceder, ¿no? Que quizás esto, a lo que es pequeña, mediana empresa y autónomo, si no quiero complicarme la vida, ¿no?, por decirlo de alguna forma, disculparme la expresión, o quiero ir a algo garantista sin perder un tiempo en una búsqueda, en una solución que se pueda adecuar más a mis necesidades concretas, sabemos, ¿no?, que siempre podemos ir a morir o ir a recurrir a lo que es la plataforma pública de gestión. Entonces, por un lado tenemos
lo que es la garantía de la facturación electrónica y por otro, las garantías que me tiene que dar el software de facturación, ¿no? Que aquí al fin y al cabo es ampliar un poquito lo que hemos visto en relación de facturación electrónica, pero de nuevo, a la hora de escoger un software de facturación electrónica, ¿qué me tengo que asegurar? Que me garantice esta integridad de la factura electrónica, esta no alteración. Y aquí de nuevo, no quiero entrar en la sesión de hoy a hablar de lo que es el capítulo del régimen sancionador de la norma, pero una cosa es las sanciones que pueden tener los posibles softwares o los proveedores de software de gestión de facturación electrónica por no cumplir con lo que nos marca, con lo que nos exige reglamentariamente y normativamente la ley, y otra cosa es la sanción que puede tener el emisor y el receptor de la factura por no cumplir con obligaciones de facturación. Puede ser porque me deje la puerta el software de facturación a ello, pero tenemos que ser conscientes y por eso tenemos que exigir, ¿no? Y tenemos que buscar que el software de facturación me proporcione esta integridad, esta conservación de la factura electrónica sin perjuicio, y luego hablaremos, aunque ya lo hemos visto, de que existirá un repositorio universal, llamémosle, de facturación electrónica en base a la solución pública, la accesibilidad y la legibilidad, de nuevo se me atranca, perdonar, pero las pongo muy de conjunto, ¿no? Pero tenemos que ser conscientes, de nuevo, que tiene que haber una opción y la norma me marca que tengo que dar la capacidad, tanto el receptor como el emisor de la factura, a consultar, a imprimir, a acceder, ¿no? Y a leer esa facturación electrónica tantas veces como lo requieran, no solo en el momento de emisión, de aceptación y de pago de la factura electrónica. Y tiene que haber esa trazabilidad, ¿no? Y esa inalterabilidad dentro de la facturación electrónica. Que aquí esto es algo que tiene que ver mucho, ¿no? con lo que hacemos en cualquier prestador de servicios de confianza o en Camer Firma, pero al fin y al cabo esto se apoya, ¿no? En servicios ya existentes como la firma electrónica. Evidentemente que lo que me garantizan es quién emite, quién recibe y que lo que se emite y lo que se recibe es lo mismo. Entonces, únicamente os pongo esto para entender, por un lado, garantías de la factura electrónica y por otro lado, qué me tiene que dar el software de facturación electrónica. Avanzamos muy rápido y voy a intentar ir un poquito más rápido, perdonad, para no quedarnos sin tiempo, con lo que es la factura electrónica obligatoria, ¿no? De por sí. Entonces, tenemos, y aquí repito cosas, pero porque creo que es importante, ¿no? que nos queden ciertos puntos claros, más que aterricemos mucho al detalle técnico. Pero yo creo que siempre a la hora de afrontar cómo vamos a incorporar la facturación electrónica como empresarios, como pequeña y mediana empresa, como autónomos, es importante que tengamos ciertas nociones en la cabeza y por eso intento repetir, ¿no? Esos aspectos que me parecen más importantes. El que trabaja con la administración pública para casi toda tipología, ¿no? Más allá de 5.000 euros, sabe que ya existe la facturación electrónica en lo que es B2G, ¿no? Que no es algo nuevo, que lo que estamos hablando es una aplicación B2B. Esto es importante, que es obligación B2B, no quiere decir exclusión. Podremos emitir, si así se acepta, si así se pacta entre las partes, facturación electrónica con consumidores. Sí, perdón. Nada, entiendo que no era nada. Nada, tranquilo, que se van desmutando sin querer, no te preocupes. Ok, seguro que algunos de vosotros ya habéis tenido alguna experiencia con alguna gran plataforma de consumo o con algún proveedor que os dice, oye, ¿queréis recibir la factura en soporte electrónico? Os dan siempre la capacidad de escoger. La facturación electrónica es un derecho, no un derecho, pero es una opción de cara al consumidor, pero en ningún momento puede ser, o al menos de momento, va a ser obligatoria. Es decir, no nos pueden negar el acceso a la factura en papel, ¿no? Por otro lado, el calendario, ¿vale? El calendario, y aquí lo vuelvo a poner de nuevo para reincidir en una idea que es importante. Sabemos que desde que tengamos la publicación del reglamento, esperemos que sea en los próximos meses, pese al calendario complicado que tenemos por delante, tenemos empresas de más de 8 millones de euros que facturen más de 8 millones de euros. Tenemos un año de la publicación del reglamento. El resto de empresas, es decir, menos de 8 millones de euros, el resto de empresas de organizaciones profesionales, a los 2 años de facturación electrónica. ¿Y por qué lo vuelvo a poner? De nuevo, me parece importante hablar de la voluntariedad durante este periodo transitorio. No esperemos, pues una recomendación, luego lo veremos al periodo final, pero estos son fechas límites. Son fechas límites, la facturación electrónica es algo que tiene que ser, que se tiene que convertir en algo muy sencillo de cara al emisor y al receptor de la factura, que tiene una complejidad en cuanto al software de facturación,
pero que al usuario final del software de facturación no le tiene que afectar de esta forma. ¿Qué nos encontraremos? Que los diferentes requisitos de interoperabilidad y de interconexión van a complicar y van a hacer que no todo funcione a la primera de cara a los softwares de gestión de facturación electrónica, por mucho que hay softwares que ya funcionan perfectamente, que están preparadísimos para incorporar las obligaciones que nos marca el reglamento, que ya funcionan con la administración pública, pero es algo que no va a ser tan sencillo de cara a ellos. Eso quiere decir, no esperemos hasta que sea obligatorio la implementación de la facturación electrónica. ¿Esto quiere decir? Que me pueden quedar todavía 2 años y medio para que a mí me afecte la facturación electrónica. No nos dejemos engañar, ¿no?, por este calendario. Si lo podemos implementar ya, será mucho más fácil que nuestro proveedor de facturación electrónica se adapte, que no que nosotros tengamos que meter ese proceso transversal, ¿no?, dentro de la empresa. Nuevas obligaciones. Aquí hablo un poquito de que estamos hablando, y repito, ¿no?, conceptos que hemos rescatado, hablamos de factura electrónica en formato estructurado, ¿vale? La normativa me marca luego lo veremos, una obligación de entregar un PDF en copia de la factura electrónica, pero hablamos de la factura electrónica en formato estructurado. Lo veremos XML o EDI, pero la factura electrónica no es cualquier, o no hace referencia, ¿no?, en este aspecto, a cualquier documento digitalizado o cualquier documento electrónico. Es decir, aquellas facturas en soporte imagen que necesitan de la extracción de los datos mediante OCR, no estamos hablando de eso, estamos hablando del formato estructurado que van a tener las facturas electrónicas, de tal forma que se pueda garantizar y que se pueda proporcionar estas garantías de interoperabilidad y de interconexión que nos marca la norma, ¿no? Y evidentemente, y no puede ser de otra forma, la norma nos dice que, la norma me refiero al desarrollo reglamentario, que es donde estamos, que la factura electrónica debe cumplir con la normativa específica en materia de facturación ya existente, que hemos visto sobre todo, ¿no?, de cara o por el lado de Hacienda, ya existe. Es decir, nos encontramos el reglamento por el que se regulan las obligaciones de facturación, en el Real Decreto 1619 del 2012, la Ley 56/2007, que ya hemos hablado de medidas de impulso de sociedad de la información y donde aplican en el artículo 2 bis la obligación de facturación B2B, la Ley General Tributaria, al fin y al cabo, y otras normas que puedan aplicar y que contemplen asuntos o relación de comunicación fiscal, comunicación de facturación electrónica, ejemplo, normas sectoriales. Pero la facturación electrónica, al margen de que estamos hablando ahora del marco, ¿no?, tenemos que se tiene que adecuar a la normativa ya existente. Avanzo muy rápido, perdonar, pero nos vamos ya a datos importantes que tenemos o que el borrador del proyecto de reglamento ya nos incluye. En primer lugar, y el más importante, yo creo, ¿no?, el que más claro nos deja las cosas, es esta creación de la solución pública de facturación electrónica, que no solo va a ser usable por cualquier profesional, sino que además va a tener tres aspectos concretos. El primero, habíamos visto, va a servir de repositorio universal. Esto quiere decir que cualquier solución privada, que sea exactamente igual de válida, va a tener que remitir de forma automática una copia de la factura a la solución pública de facturación electrónica para que pueda tener, ¿no?, y cumplir con esta función de repositorio universal de facturas. Es decir, toda factura va a recibir una copia la solución pública, toda factura electrónica en el momento de ser obligatoria. Que además va a ser gestionada por Hacienda. Importante, ¿no? Va a ser gestionada por la Administración Tributaria. La plataforma de gestión pública, la solución pública de facturación va a ser gestionada por la Agencia Tributaria. Esto lo dejo a efectos de que entendamos, ¿no?, la vinculación y implicación que tiene. Importante también, la obligación de facturación electrónica, y luego veremos facturación intracomunitaria, no alcanzará cuando una de las partes no tenga en España la sede de su actividad. Es decir, de momento, el reglamento lo que me contempla es la obligación entre empresas y entre organizaciones en España, para actividades que se realicen en España. Por otro lado, el formato de las facturas debe ser pactado entre las partes. Por mucho, y aquí hablamos también sobre todo del periodo de voluntariedad, por mucho que haya esta interconexión y esta interoperabilidad, se va a tener que pactar el formato que se utilice, que a continuación veremos qué es. Veremos que además, esto hablamos un poco de forma más voluntaria, no la generación del QR, pero la factura electrónica
no va a tener en un primer momento que ir vinculada sí o sí a la conexión de obligación de comunicación fiscal, pero el sistema o el software de gestión de la herramienta de facturación electrónica que tengamos deberá estar conectado con Verifactor, de tal forma que nosotros, además de incluir ese QR, ¿no?, la factura electrónica, el receptor de la factura electrónica, perdón, pueda ver si está notificado o validado por Verifactor. ¿De acuerdo? Entonces, esto no es una obligación. El sistema, el software de gestión sí que lo va a tener que hacer. La usabilidad de esta función de momento no va a ser obligatoria, ¿no? Pero hacemos 4 líneas muy grandes. Importante de cara, esto no nos afectará tanto a los usuarios, pero sí a las plataformas. Es importante que la propia norma nos marca que en caso de solicitud de interconexión con otra plataforma, es decir, cualquier solución privada de facturación electrónica, deberá suministrar al operador de la plataforma solicitante todas las especificaciones técnicas necesarias, habilitar un banco de pruebas para el resto de la operativa, así como dedicar recursos humanos y materias necesarias para cumplir con dicha interconexión en el plazo de un mes. Es decir, las soluciones de facturación electrónica van a tener que permitir y van a tener que poner a disposición del resto de soluciones herramientas que permitan su interconexión con el resto de la plataforma de facturación electrónica que tengamos en España. ¿Vale? Lo digo de cara a efectos cuando estemos mirando, en el caso de que no tengamos un proveedor, de saber con quién estamos trabajando, ¿no?, y que cumpla todos esos requisitos. Remarco, porque me parece importante que nos quede en la cabeza, ¿no?, que la solución pública actuará como repositorio de otras facturas electrónicas, es decir, tendremos que ver que ese software de gestión cumple con eso. Y aquí lo que avanzamos en anterioridad, ¿no?, nos marca una especie de periodo transitorio, el desarrollo reglamentario, que nos habla de que durante los 12 primeros meses desde su entrada en vigor, la factura electrónica irá acompañada de una factura, de la misma factura, perdonad, de copia de la factura en formato PDF, ¿no? Esto es al fin y al cabo para garantizar su legitimidad, su fácil digestión por cara del receptor. Pero durante los 12 primeros meses desde la entrada en vigor vamos a tener que incluir una copia PDF de la factura. Y por último, hay la definición de requisitos para operar como plataforma de intercambio de facturas y formatos de facturación electrónica, ¿vale? Que veremos a continuación, pero es importante que, igual que otros sectores, como por ejemplo puede ser el de Camerfirma, en el que para ser un prestador de servicios de confianza necesitas una acreditación, una certificación, no es el caso en las plataformas de facturación electrónica, ¿vale? Es decir, es el propio proveedor el que nos tendrá que dar una garantía responsable de que cumple con todo, pero no le podemos exigir una acreditación. Sí que, sin embargo, y esto a efectos de si os lo queréis quedar, va a tener que cumplir con una serie de requisitos para convertirse en una plataforma de envío de facturas que pueda operar en el sistema español, ¿no? Al fin y al cabo, lo resumo aquí muy rápido para saber qué le podéis exigir o qué le tenéis que exigir a vuestro proveedor de facturación electrónica. En primer lugar, cumplir con la ISO 27001 de gestión de la seguridad de la información, ¿no? Esto es el primer requisito que nos marca la norma. En segundo lugar, utilizar protocolos seguros para la transmisión de información que cumplan con especificaciones AS2 o AS4. Ya vemos que va muy garantizado o muy enfocado a garantizar la seguridad y la trazabilidad y garantía de la información, ¿no? Tener capacidad para operar con firma electrónica avanzada en base al reglamento IDAS. Avanzada no es limitativo, puede ser avanzada o cualificada. ¿Qué nos encontraremos aquí en la práctica? Que las facturas electrónicas irán firmadas con un certificado electrónico. Eso es donde vamos a acabar, ¿no? Y donde nos marca esto, al fin y al cabo, no nos va a servir una firma simple, firma avanzada, vamos a morir en un certificado, pero no nos impide llegar a todo lo contrario, ¿no? Que una factura electrónica esté firmada con una firma electrónica, llamémosle de rango superior, como una firma cualificada. Héctor, sí. Por avisarte un poco, 9:50, ¿vale? Para que controlemos también el tiempo. Aprieto muy rápido, si os parece, ¿vale? Porque además está... Vale, nada, aunque hemos empezado un poco más tarde, no pasa nada, pero por no alargarnos muchísimo, ¿vale? Totalmente. Además, esta parte que nos queda es un poquito más técnica, es únicamente para que seáis conscientes de qué tenemos que mirar que cumpla la plataforma que escojamos, ¿no? Pero evidentemente tener capacidad de intercambiar facturas electrónicas en todas las sintaxis que nos contempla el artículo 6, y avanzo, ¿no?, para hacerlo más rápido porque luego veremos los formatos. Tienen que tener un plan de continuidad de negocio adecuado al volumen y criticidad del intercambio de facturas que operan. Tienen que asegurar la disponibilidad del servicio al 99% y contar con recursos de soporte disponible en todo momento.
tiene que asegurar las normas de gobernanza del dato y confidencialidad de los mismos, con independencia de los pactos con empresarios, etcétera, y tener capacidad de garantizar la interconexión e interoperabilidad gratuitas con otras plataformas. De nuevo, no vamos a poder exigirle una acreditación, una certificación a la plataforma de facturación electrónica, pero sí una declaración responsable de que cumple con todos los aspectos que me marca la norma. Vamos muy rápido, ¿no? Pero al fin y al cabo, de nuevo, formatos de las facturas. No se entenderá por factura electrónica a los efectos de este Real Decreto que el mensaje informático de carácter estructurado, ajustado al modelo semántico de datos de los siguientes datos. Y aquí os diferencio, ¿no? Estructurados y no estructurados que veíamos, no hablamos de un documento electrónico, una imagen digitalizada o una factura electrónica que sea una imagen y que se puedan extraer los datos de la factura mediante tecnología OCR, sino que hablamos de formatos estructurados que permitan el procesamiento y la gestión automatizada de los datos que contempla la factura, ¿no? ¿Qué formatos? Aquí los he desordenado un poco para que entendamos. Primero, mensaje factural en la versión para facturación de entre empresarios y profesionales vigente en cada momento, que aquí, al fin y al cabo, es lo que ya utilizamos, ¿no? Lo que ya se utiliza en la facturación electrónica con la administración pública. Hablamos, atención, un poco más en marco europeo y concluiremos ahora muy rápido en EN 16931 del Comité Europeo de Normalización y bajo una de las siguientes sintaxis. Aquí ya estamos hablando todo en XML, ¿no? Al fin y al cabo, XML del CEFAC ONU, mensajes VL de factura, y nota de crédito según la ISO correspondiente, o mensaje de IFAC me vuelvo para arriba, ¿no? Para los sistemas que hoy en día ya tenemos de facturación electrónica. ¿Por qué diferenciamos entre EDI y entre XML? Lo vinculo con las conclusiones, voy desordenado, perdonad, para hacerlo muy rápido. Primero, ya hemos visto el calendario. Para ese calendario me gustaría incluir lo que es el proyecto VIDA, ¿no? El borrador de reglamento europeo que existe en la Unión Europea para la facturación electrónica en operaciones intracomunitarias, ¿vale? Que son estos formatos que hemos visto anteriormente. Es decir, la factura electrónica no es algo que esté tratando España, es algo que España lo está haciendo dentro del marco europeo que se está cumpliendo, que ya casi todos los países tienen un sistema de facturación electrónica. España quizás va un poquito demorado y que el siguiente paso, posiblemente en el 25, sea la facturación, la regulación de la facturación electrónica entre países dentro de la propia Unión Europea. Es decir, es una herramienta, es una tecnología que ha venido para quedarse, que va a venir a más y que no la podemos dejar como si a nosotros no nos afectara. Nos va a afectar mucho en primer lugar y muchísimo en el siguiente, ¿no? Importante, y me parece muy importante que también lo seamos, existe el programa del Digital Toolkit dotado con más de 3.000 millones de euros dentro de lo que es todo el kit digital, ¿vale? Y aquí lo vinculo con el programa o con el último mensaje, ¿no? Que os quería dar. Aquí perdonarme dentro de Acelera Pyme, pero hago una revisión a que vayan a pediros información a vosotros porque hay un pack de ayudas europeas de tal forma que os recomiendo, ¿no? Os animo a poder acudir a ellos. Seguro que desde la Cámara y desde Acelera Pyme os pueden dar muchísima información, pero que esto no va a tener que suponer un coste, pero no un desembolso por parte de las organizaciones. Hay muchos programas dentro del kit digital de los cuales no nos estamos beneficiando la pequeña y mediana empresa o las empresas de cara a enfrentar la digitalización. De nuevo, os animo a aprovechar esos fondos europeos destinados a afrontar estos procesos de digitalización de tal forma que sean un coste, pero no un desembolso. Luego tenemos, importante, lo vuelvo a vincular, ¿no? Y por eso antes hablaba, tenemos que la facturación electrónica nos va a permitir un sistema de comunicación de información y de seguimiento de los pagos muy importante, que va a ser uno de los requisitos, no estar en situación de morosidad, el acceso a subvenciones europeas. Y con esto me gustaría cerrar el capítulo, perdonad que he ido un poco muy así a tope en estos minutos finales, pero recordaros, el calendario es máximo. Os animo a empezar ya a consultar, a aplicar facturación electrónica, aunque sea voluntaria, muchísimas organizaciones, sobre todo gran organización, ya lo tiene vigente y nos permitirá hacer mucho más digerible y mucho más sencillo. Os animo de nuevo a acudir a las oficinas de Acelera Pyme y a aprovechar esos fondos de la Unión Europea y sobre todo a la hora de, y creo que es la parte, ¿no? Y el mensaje que me gustaría final transmitiros, no es necesario que bajemos al detalle técnico de la solución de facturación electrónica, pero sí que seamos conscientes de qué requisitos y de qué
aspectos normativos tiene que cumplir el software que escojamos de cara a encontrarnos que cuando sea obligatoria la facturación, para nosotros sea totalmente transparente y no nos suponga ningún cambio operativo ni ningún cambio tecnológico. Es decir, sea un proceso lo más tranquilo y lo más fácil posible. Entonces, la idea era simplemente esa, daros este mensaje de cuándo va a venir, cuándo no, cuáles van a ser los requisitos y qué tenéis que buscar a la hora de implementar una solución de facturación electrónica. Acabo así un poco entrabancado, disculparme, y si hay alguna duda o algo, por favor, que quedo a vuestra disposición. Bueno, muchas gracias, Héctor. Has acabado rápido porque te he metido un poco de presión para acabar en tiempo, pero bueno, la verdad es que agradecerte la presentación porque ha sido realmente buena. O sea, sinceramente a mí me ha gustado mucho y creo que es de mucho valor para todos los que están conectados. Tenemos abiertas preguntas. ¿Tenéis algún tipo de pregunta que lanzarle a Héctor? No nos cortéis en abrir micro.